Bienvenidos nuevamente a una nueva sesión de termodinámica química. Y en esta oportunidad vamos a realizar otro ejemplo de cálculo a través del concepto de fugacidad de gases puros. En particular vamos a desarrollar este ejemplo en el cual se nos pide determinar el volumen total que ocupan 10 moles de un gas X a 0 grados Celsius y una presión de 8 bar. Y para esto, para calcular este volumen, que el cual se entiende es un volumen real, no es el volumen ideal, se dispone de los siguientes datos del coeficiente de fugacidad del gas a la temperatura de 0 Celsius. Y tengo una tabla, ¿no es cierto?, de presiones versus coeficiente de fugacidad que va desde 0.5 bar hasta la presión de 10 bar. Y ahí tengo los distintos valores. Por lo tanto, vamos a desarrollar este ejemplo primero pensando cómo lo planteo, o sea, cómo me acerco a lo que me están pidiendo, que en particular es el volumen total que ocupa 10 moles de un gas X a 0 Celsius y 8 bar. Entonces, si debo determinar el volumen total y estoy en el mundo real, entonces necesito imperiosamente tener una conexión entre el volumen ideal y el volumen real. Porque yo perfectamente podría calcular el volumen ideal teniendo los 10 moles, los 0 grados Celsius y 8 bar. Sin embargo, como estoy en el mundo real, necesito el conector. Y el conector que nosotros conocemos para gases en el mundo ideal, del mundo ideal al real, es la propiedad residual. Entonces vamos directamente al planteo, que lo voy a tener acá. Y lo que tengo, ¿no es cierto?, es el cálculo del volumen real. Para determinar el volumen real, lo que sé, ¿no es cierto?, es que el volumen total, por eso aparece, ¿no es cierto?, con el punto arriba, son los moles multiplicados por el volumen molar. Pero este volumen molar es un volumen real. Para calcular el volumen real, entonces aplico el conector entre idealidad y realidad, en el cuyo caso es la propiedad residual. Por lo tanto, el volumen molar real será el residual más el ideal. El ideal creo que es pan comido a esta altura, sabemos cómo calcularlo. Entonces tenemos que determinar el volumen residual. Sin embargo, si recuerdo cómo determinar propiedades residuales, necesitaba necesariamente tener un modelo para el coeficiente de compresibilidad, el Z. Sin embargo, si me devuelvo al planteamiento del problema, resulta que lo que tengo como datos reales es el coeficiente de fugacidad. Eso significa que debo generar una conexión entre el volumen residual y la fugacidad. Y eso es lo que vamos a plantear. Para encontrar esa conexión entre fugacidad y volumen residual, necesariamente debo recordarme de la definición de fugacidad. Y la fugacidad estaba amarrada con la energía libre de Gibbs. Y el coeficiente de fugacidad quedaba amarrada con la energía libre de Gibbs residual. Por lo tanto, me recuerdo de esta ecuación, que es una ecuación fundamental auxiliar, válida para cualquier propiedad termodinámica y en el caso de las residuales también, que establece la conexión entre el G residual, el volumen residual y la entalpía residual. Como estoy trabajando con datos que están a temperatura constante de 0 grados Celsius y tengo la presión variable de acuerdo a la tabla, ¿no es cierto?, que me han dado, ¿no es cierto?, entre 0,5 y 10 bar, entonces puedo decir que en esta ecuación voy a considerar la temperatura constante. Y además recordar que la definición del coeficiente de fugacidad quedó amarrado con el G residual. Por lo tanto,
esta ecuación fundamental, esta expresión puede ser totalmente cambiada por el logaritmo del coeficiente de fugacidad. Y además vamos a considerar la temperatura constante. Si considero la temperatura constante, entonces el diferencial de temperatura se anula y queda, ¿no es cierto?, el logaritmo del phi. Bueno, supuestamente esto debiese ser phi, pero no pude encontrar el símbolo correspondiente. Este es el coeficiente de fugacidad. La derivada del logaritmo del phi es igual, ¿no es cierto?, al volumen residual partido por RT en dp. Y eso, del punto de vista separando, ¿no es cierto?, me queda que el volumen residual en RT es la derivada del logaritmo del phi respecto a la presión. Esto significa que si quiero encontrar el volumen residual que necesito para determinar finalmente el volumen real y con eso el volumen total, necesito la derivada del logaritmo del coeficiente respecto a la presión. Y eso me transporta a trabajar con los datos que me han proporcionado. Necesito obtener la derivada del logaritmo del phi en función de la presión. ¿Y qué es lo que tengo? Un gráfico o una tabla de la presión versus el coeficiente de fugacidad. Lo que voy a hacer ahora es trabajar estos datos que me están dando en el Excel, de tal forma de obtener la derivada del logaritmo del phi respecto a la presión. Y para eso me voy a trasladar totalmente al Excel. Y en el Excel ya tengo copiada, ¿no es cierto?, la tabla a 0 grados Celsius. Y aquí tengo la tabla de presión versus coeficiente de fugacidad. Y pueden ver aquí que va entre 0,5 y la presión de 10 bar. Copié íntegramente la tabla del Word al Excel. Entonces, lo primero, la temperatura es 0 grados Celsius. Voy a traspasar la temperatura para obtener Kelvin. Por lo tanto, voy a sumar a esta temperatura los 273. Y ahí está en Kelvin. Ahora lo que voy a obtener a continuación es la función logaritmo natural del coeficiente de fugacidad phi, que lo voy a insertar ahora como símbolo. Aquí lo tengo. Este es insertar. Y ahí tengo el logaritmo natural de phi. Y para eso lo que voy a hacer es insertar una fórmula, que lo voy a hacer solo una vez, con igual o con más o con menos. Empiezo una fórmula en Excel, logaritmo natural, e inmediatamente aparece la ayuda correspondiente, doble clic y estoy listo para insertar la fórmula logaritmo natural de la presión, que es el que está inmediatamente al lado, que lo dejo suelto de tal forma que luego lo copie. Lo voy a copiar. No, me equivoqué, estamos mal. Este es el logaritmo natural de el phi, por lo tanto es este de acá. Ahora sí, el logaritmo natural del coeficiente de fugacidad. Y procedo a copiar hacia abajo. Y lo que voy a tener es el logaritmo. Si me posiciono en este y hago clic en la barra de fórmulas, veo que es el logaritmo natural de justamente el que está al lado. Eso es lo que logro al dejar suelto, ¿no es cierto?, la celda correspondiente del argumento. Y ahora tengo el logaritmo del phi. Y lo que voy a hacer ahora, si lo que necesito es obtener la derivada, lo que me piden acá es la derivada del logaritmo del phi respecto a p. Para eso, lo que voy a hacer acá es, porque se trata en el fondo de encontrar una derivada de una función que la tengo en datos, no la tengo como una expresión algebraica. Si lo tuviese como expresión algebraica, podría obtener la derivada rápidamente, pero lo tengo como datos discretos. Lo que voy a hacer ahora es entonces graficar la presión. Por lo tanto, voy a seleccionar el eje, la columna de la presión, y voy a graficar el logaritmo del phi. Como no es una columna que está pegada, aprieto la tecla control, clic, y luego, ¿no es cierto?, selecciono toda la columna.
Y en este momento tengo seleccionado el eje X, el eje Y y voy a insertar el gráfico de tipo dispersión con una serie de puntos. Y aquí tengo el gráfico, ¿no es cierto?, del coeficiente de fugacidad. Le quité el título, lo voy a hacer un poco más grande. Voy a hacer la letra un poco más grande. Para eso mientras tengo seleccionado el gráfico, me voy a inicio, incremento el tamaño de la fuente y lo dejo en 14, un poco más negro, y ahí tengo, ¿no es cierto?, la presión versus el logaritmo del coeficiente de fugacidad. Por lo tanto, ahora lo que quiero hacer es obtener una expresión algebraica para el logaritmo del phi en función de la presión. Y para eso Excel me lo puede hacer rápidamente. Simplemente le digo a Excel que hago clic sobre la serie, botón derecho del mouse, y agrego línea de tendencia. Y me aparece el panel de trabajo para líneas de tendencia, que por defecto me aparece lineal. Ustedes podrán observar que claramente lineal no me sirve para nada. Pero voy a apuntar a una polinómica y no de orden 2, porque claramente lo que tengo acá tal vez se acerca más a un orden 3. Voy a subir el orden de la función polinómica. Y observan ustedes que ahora se apega tal vez algo mejor a la ecuación. Voy a decir que presente en el gráfico la ecuación y el valor del r cuadrado, que es el quien me da la idea o el indicador de qué tan bueno es la regresión. Y pueden ver ustedes que tengo un r cuadrado de 0,998, lo cual es bastante bueno. Cualquier r cuadrado sobre 0,99 puede ser considerado como muy bueno. Y lo que tengo acá es la ecuación. Y es esa ecuación la que voy a traspasar, ¿no es cierto?, a mi cálculo de este problema. Lo que están viendo acá es el logaritmo del phi, y x es la presión. Por lo tanto, voy a traspasar tal cual esta expresión a mi hoja de desarrollo, y aquí yo ya la tengo listo, ¿no es cierto? Pueden ver ustedes el 0,0001, 0.0014, 00125 y menos 0.102. Aquí está, tal cual. Por lo tanto, lo que logro obtener del gráfico es una función matemática del logaritmo del phi en función de la presión, mediante un ajuste de curvas que satisface el rango de datos que tengo con una precisión bastante alta, dado el valor del r cuadrado. Con eso, lo que voy a hacer ahora es derivar esta expresión en función de la presión, es decir, del logaritmo de p. Y ahí pueden ver, la derivada del logaritmo del p es derivar este polinomio respecto a la presión, y obviamente el p cubo me queda al cuadrado y queda 3 veces esto, por lo tanto es lo mismo. Este me queda 2 veces esto que está acá, es decir, 00.0028 por p, y este me queda solo 0.125, y esta es una constante, desaparece. Y tengo la derivada del logaritmo de p. Y de acuerdo a nuestra deducción, el volumen residual al despejar es el término RT por la derivada. Y lo que voy a hacer ahora es traspasar esta expresión como tal, la voy a pasar al Excel, la voy a copiar, me voy al Excel, la voy a pegar por acá, de tal forma de anotarla acá, y voy a escribir una columna adicional con la derivada del logaritmo del phi. Vamos a insertar el símbolo que corresponde, insertar, cerrar. Por lo tanto, esta es la derivada en dp, y tengo ahora el valor de la derivada, y de acuerdo a esto será fórmula menos 0.0003
multiplicado por la presión elevado al cubo, ahí está, más 0.0028 por la presión, no, me equivoqué, era la presión al cuadrado al principio y esta es la presión sola, pero tiene que ser esta presión, y luego más 0.0125. Y ahora simplemente que tengo la fórmula, ¿no es cierto?, la voy a copiar hacia abajo de tal forma de obtener la derivada del logaritmo del phi para cada valor. Ahora puedo correr este gráfico que ya prestó su utilidad, y con esto puedo obtener, de acuerdo a lo que tengo acá, el volumen residual en función de la presión multiplicando la derivada por el término RT. Me devuelvo acá y lo que tengo acá es el volumen residual, y para eso voy a multiplicar el término R por T, y aquí tengo que colocarme de acuerdo en el valor de R. Entonces, antes de colocar aquí, voy a colocar el valor de R aquí. Esto también lo puedo correr. El valor de R lo voy a considerar, si quiero calcular volumen, lo voy a considerar en unidades de volumen. Es decir, en este caso 0.083, y esto es litros bar partido por mol Kelvin. Por lo tanto, de acuerdo a la expresión que determiné, el volumen residual será el factor RT multiplicado por la derivada. Esto es más R, pero ahora este R debe ser fijo, F4, multiplicado por la temperatura en Kelvin, también fija, F4, por el valor de la derivada que está acá. Si se dan cuenta, al multiplicar R, que está en litros bar mol Kelvin, por la temperatura, me va a quedar, ¿no es cierto?, en litros bar mol. Pero la derivada del logaritmo de phi respecto a la presión tiene unidades de 1 dividido en presión, ya que el logaritmo del phi es adimensional. Por lo tanto, esto finalmente me va a quedar en litros mol. Vamos a ver aquí está, esto es unidades de litros dividido en mol. Y ahora tengo finalmente el volumen residual para la presión que corresponde, y puedo incluso copiarlo para todo. Y pueden ver acá, ¿no es cierto?, que tengo el volumen residual en función de la presión, y pueden ver ustedes cómo comienza a aumentar y luego incluso disminuye un poco. Pero ahora nos centramos en el valor en el cual a nosotros nos están preguntando, que es la presión de 8 bar. Por lo tanto, esto se trata básicamente de determinar la presión, el volumen residual, a la condición de presión igual a 8 bar. Y de acuerdo a lo que acabamos de determinar, esto es igual a 8 bar, aquí está, 0.3557. Entonces 0.3557, y las unidades que acabamos de ver son litros dividido en bar. Perdón, litros dividido en mol. Con esto puedo calcular ahora entonces el volumen real del gas, ¿no es cierto?, utilizando la fórmula que acabamos de ver al principio. Es el volumen residual más el ideal. Por lo tanto, necesito calcular el volumen ideal, y el volumen ideal es bastante simple. El volumen ideal
será igual a el término RT dividido en P. Y esto es 0.083 multiplicado por la temperatura, que es 273 Kelvin, y dividido por la presión, que es 8 bar, y esto arroja un valor de, vamos a hacer el cálculo rápido, esto es 0.083 por 273 y dividido, vamos de nuevo, me equivoqué, 0.083 por 273 y dividido en 8 es 2.8324, y esto en unidades de litros dividido en mol. Por lo tanto, el volumen real será igual al volumen residual, que es 0.3557, más el volumen ideal, que es 2.8324. Y el resultado de esto es 0.3557, es 3.188, y esto es litros dividido en mol. Y eso quiere decir finalmente que el volumen total de los 10 moles será 10 multiplicado por 3.188, y eso equivale a 31.88 litros. Y ese es el resultado final. Por lo tanto, podemos decir que los 10 moles de este gas X ocupan a la presión de 8 bar y 0 Celsius un volumen de 31,88 litros. Y lo calculamos utilizando los datos del coeficiente de fugacidad en función de la presión, para lo cual obtuvimos la derivada y que finalmente nos da el volumen residual. Bueno, espero que vean, importante entender la conexión que se genera acá entre el coeficiente de fugacidad y las otras variables, en particular el volumen residual, o incluso, si quisiéramos, con la entalpía residual, a través de esta ecuación fundamental que ya habíamos visto con anterioridad. Nos vemos en el siguiente.